crecí siendo la hija invisible. El accidente que casi me mata reveló por qué mi familia me necesitaba con vida. Creí que el accidente que casi me mata fue lo que me devolvió a mi familia. El amor que siempre había anhelado por fin era mío, un bálsamo cálido sobre las cicatrices de una vida de indiferencia. Pero no me amaban por ser su hija. Me amaban por la sangre que corre por mis venas. La misma sangre que ahora me pedían que les diera, gota a gota, como una ofrenda para mantenerlos vivos. Descubrí demasiado tarde que yo no era parte de la familia. Yo era su cosecha. Crecer en la casa de los Vélez siempre fue como vivir en una fotografía perfectamente compuesta, pero sin alma. Es difícil de explicar a quien no lo ha vivido. Desde fuera, éramos la familia ideal, una casa preciosa en un barrio acomodado, un padre respetado en el mundo de las finanzas, una madre elegante que presidía comités de caridad, y 2 hijos. Mi hermano mayor, Mateo, y yo, Clara. Pero la dinámica interna era un ecosistema fríamente equilibrado en torno a un único sol, Mateo. No es que me maltrataran. La crueldad en mi familia no era de gritos ni de golpes, era una crueldad mucho más refinada, hecha de omisiones y de un silencio cortés. Era la forma en que, en las cenas familiares, todas las preguntas se dirigían a los logros académicos de Mateo. Era como mi padre le enseñaba a jugar al ajedrez durante horas, mientras a mí me sugería que fuera a leer un libro. Era el brillo en los ojos de mi madre cuando hablaba de la prometedora carrera de su hijo, un brillo que nunca, ni una sola vez, vi dirigido hacia mí. Yo era un satélite en su órbita, presente pero secundario. Un accesorio bien cuidado en la foto familiar. Y luego estaba la enfermedad. La enfermedad de Mateo era una sombra constante en nuestra casa. Una rara dolencia sanguínea, hereditaria y crónica, que lo convertía en una figura casi trágica. Necesitaba tratamientos costosos, visitas a especialistas, un cuidado constante. Su fragilidad era el centro gravitacional de toda la atención y el afecto. Cualquier capricho suyo se cumplía, cualquier malestar suyo provocaba una crisis familiar. Yo, por el contrario, gozaba de una salud de hierro, algo que, irónicamente, parecía crear aún más distancia. Clara es fuerte, ella no nos necesita tanto, le oí decir a mi madre una vez a una amiga por teléfono. Y lo acepté. Aprendí a no necesitar, a no pedir. Me convertí en una experta en la autosuficiencia emocional, una invitada silenciosa en mi propia casa. Todo este universo de fría normalidad se hizo añicos en mi 19º cumpleaños. O, más bien, la noche después. Volvía a casa de la celebración discreta que había organizado con mis amigos, la lluvia golpeaba el parabrisas con furia. Recuerdo las luces de un semáforo en rojo, el sonido de una canción en la radio. Y luego, un estruendo ensordecedor de metal y cristal. El mundo se convirtió en una vorágine de dolor y oscuridad. Desperté en un lugar que no olía a nada que conociera. Un olor antiséptico, estéril. Estaba en la unidad de cuidados intensivos. Mi cuerpo era un mapa de dolor, conectado a un laberinto de cables y tubos que pitaban y zumbaban, marcando el frágil ritmo de mi supervivencia. Los médicos me dijeron después que había estado al borde de la muerte, que había perdido una cantidad de sangre catastrófica y que necesité múltiples transfusiones para seguir con vida. Los días se convirtieron en una niebla de dolor, medicación y rostros borrosos. Pero a través de esa niebla, algo increíble comenzó a suceder. Mi familia. Estaban allí. Siempre. Mi padre, un hombre que rara vez me había mirado a los ojos, estaba sentado junto a mi cama durante horas, leyéndome artículos de economía que yo no entendía, pero su voz grave y constante era un ancla en mi deriva. Mi madre, que siempre parecía tener una reunión de caridad más importante, no se movió de mi lado. Me cepillaba el pelo, me humedecía los labios con un algodón, me sostenía la mano con una fuerza que yo no sabía que poseía. Sus ojos, por primera vez, estaban llenos de un pánico y un amor que eran inequívocamente para mí. Y Mateo, mi frágil hermano Mateo, a pesar del riesgo para su propia salud, venía cada día. Se sentaba en una silla, pálido pero sonriente, y me contaba chistes terribles que había buscado en internet, solo para provocar una pequeña mueca en mis labios. El día que por fin me dieron el alta, semanas después, la mujer que entró en la casa de los Vélez no era la misma que la había abandonado. Y la familia que me recibió tampoco era la misma. Los abrazos eran reales. Las sonrisas, cálidas. Por primera vez en mi vida, sentí el calor de un hogar. Por primera vez, me sentí vista. Me sentí amada. Justo antes de irme, el hematólogo jefe, un hombre amable de gafas gruesas, se sentó conmigo. Clara, me dijo, tu caso es fascinante desde el punto de vista médico. Has experimentado lo que llamamos quimerismo sanguíneo post-transfusional. Es extremadamente raro, pero a veces,
después de un trauma masivo y múltiples transfusiones, las células madre del donante pueden injertarse en la médula ósea del receptor. Hemos notado un cambio en algunos de tus marcadores sanguíneos. Tu tipo de sangre ahora presenta características únicas. No es nada por lo que debas preocuparte, de hecho, tu recuperación ha sido milagrosa. Mi sangre milagrosa, así la llamó mi madre cuando se lo conté, con una lágrima de felicidad rodando por su mejilla. Yo sonreí. No le di más importancia. Estaba demasiado ocupada, demasiado feliz, absorbiendo cada segundo de mi nueva vida, de mi verdadera familia. El terrible accidente que casi me había matado, en una ironía del destino, me había dado la vida que siempre había soñado. La vida después del hospital fue un idilio. Me convertí en el centro de atención de mi familia. Estás abrigada, Clara, has comido suficiente, no te esfuerces demasiado, cariño. Este torrente de afecto era un bálsamo para mi alma. Me sentía culpable por disfrutarlo, como si mi dolor hubiera sido el precio de su amor, pero lo acepté con gratitud. Fue en este nuevo ambiente de cuidado extremo donde me presentaron su plan de seguridad. Mi padre me llevó a su despacho una tarde. La habitación, antes un lugar que yo evitaba, ahora se sentía acogedora. Clara, hemos hablado con varios especialistas, comenzó, su voz grave pero teñida de una preocupación paternal que me resultaba nueva y adictiva. Lo que te pasó, nos ha hecho darnos cuenta de lo frágil que es la vida. Y tu sangre, esa sangre única que tienes ahora, es un tesoro invaluable. Es, literalmente, tu salvavidas. Mi madre, que había entrado tras él, continuó la frase. Por eso, cariño, hemos decidido tomar una precaución. Queremos que dones sangre regularmente, pero no en un banco público. Hemos hecho arreglos con una clínica privada de criopreservación. La mejor del país. Crearemos una reserva familiar, solo para ti. Si alguna vez, y que Dios no lo quiera, vuelves a necesitarla, la tendrás disponible al instante. O si Mateo sufre una de sus crisis, bueno, es mejor estar preparados. Su lógica parecía extraña, excesiva, pero también me conmovió hasta lo más profundo. Era el acto de amor más grande que podía imaginar. Un seguro de vida biológico, pagado por ellos. ¿Cómo podría negarme? Y así comenzó mi nueva rutina. Cada 2 meses, un chofer con un coche de lujo me recogía en la puerta. La clínica era un lugar sacado de una película de ciencia ficción, paredes blancas, personal impecable y silencioso, tecnología de punta. Una enfermera encantadora llamada Sofía era siempre la que me atendía. Lista para hacer tu depósito de vida, Clara, me decía con una sonrisa. Me extraía una bolsa de mi sangre milagrosa, me daba un zumo de naranja gourmet y me enviaba a casa. Y yo me sentía como una heroína, contribuyendo activamente a la seguridad y el bienestar de esta familia que por fin era mía. Pero la felicidad, como un sueño perfecto, es vulnerable a las pequeñas grietas que anuncian el despertar. La primera grieta fue la salud de Mateo. Siempre había sido un ciclo de altibajos, pero ahora sus altos eran espectaculares. Un par de semanas después de cada una de mis donaciones, Mateo parecía renacer. Su energía era desbordante, el color volvía a sus mejillas. Sus médicos hablaban de remisiones inexplicables. Empecé a notar una correlación casi matemática entre mis visitas a la clínica y su repentina vitalidad. Cuando le mencioné esta extraña coincidencia a mi madre, ella me despachó con una risa nerviosa. ¿Qué imaginación tienes, Clara? Es pura casualidad. Estás viendo patrones donde no los hay. Alégrate por tu hermano. Intenté hacerlo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Empecé a observar, a escuchar. Y cuando vives buscando inconsistencias, el mundo se llena de ellas. Oía fragmentos de conversaciones que se cortaban en seco en cuanto yo entraba en una habitación. Los niveles de compatibilidad son perfectos esta vez. El doctor dice que la reserva es suficiente para el próximo ciclo. Palabras que, fuera de contexto, no significaban nada, pero que, en mi creciente paranoia, se sentían como piezas de un puzzle que no podía ver. Un día, el colmo de mi ansiedad me llevó a hacer algo de lo que me avergonzaba. Entré en el despacho de mi padre buscando una excusa trivial. Sabía que guardaba los informes médicos de Mateo en el cajón inferior de su escritorio. Mientras él estaba distraído con una llamada, abrí el cajón con disimulo. No pude coger ningún papel, pero vi el membrete de la clínica donde yo donaba sangre. No era una clínica de criopreservación. El nombre completo era Clínica de Terapia Celular y Transfusiones Privadas. Y luego, el golpe de gracia, el que me hizo sentir como una extraña en mi propia historia. Buscando fotos antiguas para un proyecto universitario sobre la memoria y la identidad, revisé docenas de álbumes familiares. Página tras página,
la historia de los Vélez estaba meticulosamente documentada. Vi a Mateo nacer, sus primeros pasos, sus cumpleaños. Vi a mis padres jóvenes, enamorados. Pero de mí, casi no había nada. Un puñado de fotos de mi infancia, siempre a partir de los 2 o 3 años. Y ni una sola imagen de mi madre embarazada de mí. Cuando le pregunté, su excusa fue demasiado ensayada. Ay, cariño, tu embarazo fue muy difícil, estuve la mayor parte del tiempo en cama, no estaba de humor para fotos. Y luego, en una mudanza, se perdió una caja con tus cosas de bebé. Una verdadera lástima. No le creí. La calidez de su amor ahora se sentía como el calor de una lámpara de cultivo, diseñado para mantenerme dócil y sana. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, un susurro frío en la nuca que me decía, nada de esto es real. La verdad no llegó como un trueno, sino como un simple sobre de papel color crema, perdido entre las facturas y la publicidad. Llegó un martes por la tarde, un día gris y lluvioso que encajaba perfectamente con el fin de mi mundo. El sobre iba dirigido a mis padres. El remitente era un laboratorio de genética que no conocía. Mi primer impulso, el de la buena hija, fue dejarlo en el despacho de mi padre. Pero lo sostuve en mi mano. Era grueso. Pesado. Y una sensación helada me recorrió la espalda. Pensé en Mateo. Quizá eran los resultados de una nueva prueba genética, una esperanza para su cura. Pero no podía deshacerme de la sensación de que ese sobre tenía que ver conmigo. Subí a mi habitación, cerré la puerta con pestillo y, con el corazón martilleándome en el pecho, lo abrí. No era un simple análisis. La primera página era una portada con un título que no entendía al principio, pero que ahora está grabado a fuego en mi memoria. Informe final. Estudio de compatibilidad de donante no emparentado para terapias celulares. Sujeto de estudio, bebé 734. El informe estaba fechado hacía 23 años. Pasé las páginas. Estaban llenas de terminología médica fría, impersonal. Gráficos de compatibilidad de antígenos leucocitarios, análisis de haplotipos, secuenciación de genes. Y en medio de esa ciencia fría, leí la narrativa. La historia de la enfermedad hereditaria que asolaba a la familia Vélez. La alta probabilidad de que un segundo hijo biológico padeciera la misma dolencia, o una peor. Y luego, la solución. El protocolo de donante adquirido. Leí sobre la búsqueda exhaustiva en orfanatos y centros de acogida de toda la región. El cribado genético secreto de docenas de bebés abandonados. La búsqueda de un perfil genético específico. Una coincidencia de 1 entre 1.000.000. Un bebé sano, con una compatibilidad tisular y sanguínea perfecta. Un donante ideal a largo plazo. Bebé 734. El informe terminaba con una nota de éxito, sujeto adquirido y transferido a la custodia de la familia cliente. Comienza el protocolo de mantenimiento de salud a largo plazo. Dejé caer los papeles. Se esparcieron por el suelo de mi habitación como hojas muertas. El aire no me entraba en los pulmones. Yo era el bebé 734. No era su hija. Era su póliza de seguro. Su inversión biológica. No me habían adoptado, me habían adquirido. Mi infancia de indiferencia no fue un descuido, fue deliberado. Me mantuvieron sana, pero a distancia, para no crear un vínculo que hiciera más difícil el protocolo. El accidente. El accidente no fue lo que me devolvió a su lado. Fue lo que les dio la excusa perfecta para empezar la cosecha. Mi sangre milagrosa no era un milagro. Era mi propósito. El amor que había recibido este último año no era real. Era el cuidado meticuloso que un científico le da a un valioso espécimen de laboratorio. La atención de un granjero a su mejor res. El afecto de un dueño a su posesión más preciada y útil. Me quedé allí, en el suelo, rodeada por las ruinas de mi vida, durante horas. No hubo lágrimas. El shock fue tan profundo, tan existencial, que borró cualquier otra emoción. No era Clara Vélez. No sabía quién era. Era un producto, una reserva, una colección de células compatibles. Esa noche, cuando la voz de mi madre me llamó para cenar, algo dentro de mí se endureció, se cristalizó. Recogí los papeles, los escondí en un lugar seguro y bajé las escaleras. Me senté a la mesa. Mi padre me sonrió y me preguntó qué tal mi día. Mi madre me sirvió mi plato favorito. Mateo me contó un chiste. Mi familia. Y yo les devolví la sonrisa. La sonrisa vacía y perfecta del bebé 734. Sigo yendo a la clínica cada 2 meses. Sigo dejando que la enfermera Sofía me extraiga la sangre. Dejo que me llamen tesoro, que me cuiden, que me amen. Ellos no saben que yo lo sé.
Creen que su secreto está a salvo. Creen que su inversión está segura. Pero ahora entiendo el verdadero poder que tengo. Mi venganza no será un grito de rabia. No será una confrontación dramática. Será un susurro en sus venas. Porque la misma sangre que ellos creen que es su salvavidas, el mismo recurso que me ha mantenido prisionera toda mi vida, es el que me da el control absoluto sobre la vida y la muerte de cada uno de ellos. Y estoy aprendiendo a ser muy, muy paciente. Estoy aprendiendo a calcular el precio exacto de cada gota.